Bienvenida, bienvenido a Puente sobre el Mundo, un espacio de análisis crítico y diálogo fraterno que busca a través de la empatía resonar en correspondencia con todas aquellas visiones que se eleven por encima de las palabras que definen a diario nuestra realidad cotidiana, con la intención de darnos algunas herramientas cognitivas y comunicacionales que nos permitan ver el mundo de siempre con otros ojos. Hoy hablaremos sobre un concepto clave propuesto por uno de los rockstar de la filosofía del presente, Byung-Chul Han, quien utiliza la metáfora de la positividad patológica en su libro La sociedad del cansancio, para oponerse a la metáfora biológica de lo inmunológico que predominó durante el siglo XX y la cual se refiere a la clara división entre el adentro y el afuera, el amigo y el enemigo, o entre lo propio y lo extraño, y que se ha representado en la diada ataque y defensa, donde lo que se repele es la otredad. Sin embargo, para Byung-Chul Han, la dialéctica de la negatividad, del paradigma inmunológico, no es compatible con el proceso de globalización, ya que para nuestro filósofo, la otredad que suscitaría una reacción inmunitaria se opondría a un proceso de disolución de fronteras, que es el que estamos viviendo actualmente. Ahora, con la fuerte inclusión en todos los niveles desatada a inicios del siglo XXI, ya no hay otredad, ya nadie nos es extraño. Todos estamos relativamente integrados al sistema del mundo. De ahí que hoy se repele solo al intruso que se comporte de manera destructiva al interior de lo propio. Ante la desaparición de la otredad y la extrañeza, comparece la diferencia que no produce ninguna reacción inmunitaria, la diferencia postinmunológica, posmoderna, ya no genera ninguna enfermedad. En el plano de la inmunología corresponde a lo idéntico, a la diferencia le falta, por decirlo así, el aguijón de la extrañeza, que provocaría una violenta reacción inmunitaria. De ahí que para nuestro filósofo también la extrañeza se reduzca a una fórmula de consumo, ya que lo extraño se sustituye por lo exótico que el turista recorre. Y en este punto doy la palabra a mi colega y hermana Yadira Sandoval, quien abrirá este horizonte de reflexión ofreciéndonos un panorama sociocultural sobre Corea del Sur, tierra natal de nuestro filósofo de hoy. Adelante, mi hermana, la palabra es tuya. Hola, hola Iván. Muy buenas, estamos de nuevo por acá. Les traemos otro temita muy interesante. Lo vamos a unir con una serie que está ahorita muy en boga, ¿no? Es una histeria colectiva, ¿no? Porque tiene el primer lugar en 90 países, la más vista, el juego del calamar. Y el juego del calamar, exacto, viene de esta cultura surcoreana que despuntó a partir de los años de 1953, pero bueno, vamos un poquito el antecedente de este país, ¿no? En 1945 dejó de ser un solo país, Corea, y se convirtió en Corea del Norte y Corea del Sur, ¿no? En 1950 Corea del Norte invade a Corea del Sur, apoyados por China y por la Unión Soviética. La ONU intervinieron la ONU y el ejército de Estados Unidos. En 1953 termina la guerra de Corea del Sur y se posiciona este capitalismo, el sistema económico capitalista, ¿no? Y a partir inicia el auge económico de este país. Ahorita está en la es el 13º economía más importante a nivel mundial, número 13, y son líderes en tecnología y en infraestructura, ¿sí?
Y dentro de este contexto de Corea del Sur, de su riqueza, la producción cultural, ¿no? Están muy fuerte en el análisis social. Uno de ellos es el filósofo que está ahorita también de moda y es muy importante, Byung-Chul Han, ¿no? Bueno, en este programa también estamos fomentando la lectura, recomiendo, son sus libros, por ejemplo, este de Psicología Política, es una crítica al neoliberalismo, ¿no? También tenemos por acá otro, la expulsión de lo distinto, el miedo a la diferencia, ¿no? Y su análisis sobre las migraciones de lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Y nos quedamos con la sociedad del cansancio, que ahorita es lo que vamos a hablar, ¿no? Bueno, entonces este país está muy fuerte en lo tecnológico y en lo cultural y en lo científico, ¿no? De hecho, el año pasado la película, no sé si la recuerdas, Parásito, ganó un Oscar a Mejor Película también. Y pues ahora con esta serie, el Juego del Calamar, ¿no? Y es una serie, sí, es un poco difícil para nosotros comprenderla porque el cine asiático tiene su antecedente con el teatro. Las actuaciones son muy exageradas y para Occidente eso sí nos cuesta, ¿no? Nos cuesta un poco como comprender. Nosotros partimos, por ejemplo, de lo de Shakespeare, ¿no? Europa y toda su contribución exactamente a otra forma del drama, ¿no? De ver las actuaciones. Bueno, entonces, la serie esta, ¿en qué consiste? Es el reclutamiento de 486 personas. ¿Cuál es el perfil para reclutar a este grupo de personas? Personas desempleadas, que tienen problemas con familiares enfermos, que andan en busca de un estatus social, el cual no han podido conseguir a partir de lo material. Son personas muy vulnerables, ¿no? Entonces son reclutadas para jugar un juego, ¿no? Y el premio es una cantidad millonaria. Entonces, a pesar de que se les dicen las reglas del juego y que su vida corre peligro, estas personas aún entran, ¿no? El protagonista, al momento, no voy a contar mucho para aquellas personas que no han visto la serie, pero el protagonista sí hace crítica de lo que está pasando. Pero las demás personas continúan en este juego, ¿no? Entonces, hay mucha violencia, es una serie muy, muy violenta, ¿no? Pero dirán unos, bueno, nosotros lo tenemos con el narcotráfico en la serie, ¿no? Que han sido criticados, por ejemplo, en México. ¿Por qué toda nuestra cartelera de cine y de series tiene que ser tan violento y tiene que estar nada más dirigido a esa temática, ¿no? Pero lo que tiene con el Juego del Calamar es que es un juego de sobrevivencia, que lo hemos visto en Juegos del Hambre o lo hemos visto en otro tipo de series, ¿no? Pero ¿por qué dentro de un contexto de una sociedad del cansancio se da este tipo de series tan que hizo que las personas entran en una euforia de contagiarse por estar, ¿no? Por terminarla, de ver la serie? De hecho, para algunos, los cineastas que he leído ahí por ahí dicen que no es buena, ¿sí? Que no es buena, exactamente. Y pues para el público en general, todos encantados. Pero bueno, es del nivel exacto. ¿Por qué? Porque estamos estamos programados ya a ver ese tipo ya de imágenes, ¿no? Entonces que nos tienen, es mala imagen, yo creo que el mismo guión o el drama de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces,
Vamos a iniciar por aquí, por el filósofo. ¿Qué nos dice sobre la sociedad del cansancio y cómo entran estas series, ¿no? Que es una crítica más que nada a lo que está pasando también en Corea del Sur, porque en el momento en que entran estos sistemas capitalistas se ve pues que la pobreza crece, o sea, lo sabemos, ¿no? O sea, entonces, es algo que se critica y siempre. ¿Qué nos dice este filósofo? En la sociedad del trabajo y del rendimiento actual, que muestra los rasgos de una sociedad coercitiva, todo el mundo porta consigo un almacén y un campo de trabajo. La peculiaridad de este campo de trabajo consiste en que uno es al mismo tiempo prisionero y vigilante, víctima y criminal, señor y vasallo. Nos explotamos a nosotros mismos. El explotador es al mismo tiempo el explotado. Ya no cabe distinguir entre criminales y víctimas. Nos matamos a base de optimizarnos para poder funcionar mejor. Un mejor funcionamiento se interpreta fatídicamente como mejora del yo. La autoexplotación resulta más eficaz que la explotación a cargo de otros, pues va acompañada de la sensación de libertad. Paradójicamente, el primer síntoma es la euforia, ¿sí? Exactamente. Uno se lanza con euforia al trabajo. Al final, uno se derrumba. En la época del reloj, para Fischer era posible separar claramente el trabajo del ocio. Hoy, la nave industrial se mezcla con la sala de estar. A causa de ello, es posible trabajar en todas partes y a cada momento. El ordenador portátil y el smartphone constituyen un campo de trabajo portátil. La revolución clásica tiene como objetivo superar la situación de alineación que resulta del trabajo. La alineación significa que el trabajador ya no se reconoce en el trabajo. Según Marx, su trabajo es una continua autodesrealización. Hoy vivimos en una época post-marxista. En el régimen neoliberal, la explotación ya no se produce como alineación y autorrealización, sino como libertad y autorrealización. Aquí ya no existe el otro como explotador que me obliga a trabajar y me explota, sino que más bien soy yo mismo quien me exploto voluntariamente, creyendo que me estoy realizando. Me mato a base de autorrealizarme, me mato a base de optimizarme. En este contexto resulta imposible toda resistencia, toda sublevación, toda revolución, ¿sí? Entonces, es una crítica. De hecho, Bion, este filósofo, para escribir sobre este ensayo, hay un antecedente de Hank, es otro filósofo alemán, que vienen hablando del concepto de sociedad del cansancio y haciendo una crítica a la sociedad actual. Desde 1985 salió su ensayo. Entonces, Bion está haciendo una crítica de que en día la sociedad del rendimiento es que nosotros mismos, anteriormente era la explotación del jefe hacia los empleados, ¿no? Ahora, con que hemos ganado muchas libertad, nosotros mismos nos estamos explotando, ¿sí? Porque todos estamos buscando el famoso éxito, ¿sí? Entonces, en ese aspecto es violento, es cansado y nos está dividiendo, ¿no? Es una pequeña conclusión. Lo que continúa diciendo él, que es muy interesante, dice: la sociedad de rendimiento como sociedad activa está convirtiéndose paulatinamente en una sociedad de dopaje. Entre tanto,
El neuroengagement reemplaza la expresión negativa dopaje cerebral. El dopaje, en cierto modo, hace posible un rendimiento sin rendimiento. Mientras tanto, incluso científicos serios argumentan que es prácticamente una irresponsabilidad no hacer uso de tales sustancias. O sea, ya están hablando de que hoy en día, como nos estamos autoexplotando, el estrés ha aumentado. Y con el estrés han aumentado muchas enfermedades, como por ejemplo la depresión, ¿sí? Entonces, dentro de esta sociedad del cansancio, del rendimiento, ya estamos haciendo usos de medicamento, por ejemplo, los antidepresivos, para poder animarnos a continuar el ritmo, ¿no? En el que estamos sometidos todos. Entonces, que ahí va también esa otra crítica, ¿verdad? Que no al sector farmacéutico, donde no trata de aliviarte, sino más bien de elevar tu potencial productivo para que sigas generando recursos. Sí, de hecho, aquí él mismo lo dice, un cirujano que con ayuda de nootrópicos opere mucho más concentrado, cometerá menos errores y salvará más vidas. Incluso un uso general de drogas inteligentes, según ellos, no supone ningún problema. O sea, los mismos científicos, al ver que se elevó en la sociedad, en las enfermedades mentales, están llegando a esas conclusiones. De hecho, en donde se está legalizando la marihuana, que están adquiriendo de ahí los laboratorios esta sustancia química que le están llamando CBD, ¿sí? Que ya lo estamos viendo en aceites, en distintos cigarros y todo, y que sí, las personas exactamente lo están consumiendo. Entonces, esto es parte de las conclusiones que han sacado los médicos, los doctores, ¿no? Dice, si el dopaje estuviera permitido también en el deporte, este se convertiría en una competición farmacéutica. O sea, las clínicas, las farmacéuticas tienen el monopolio de todo eso, ¿no? Dentro de esta sociedad del cansancio. Sin embargo, de hecho, acaba de morir un físico-culturista también por exceso de hormonas, pues ya ves que todos los que hacen, bueno, mucha de la gente que hace pesa a nivel de gran rendimiento, se inyecta sustancias, pues aunque no sean permitidas dentro de la legalidad. Y definitivamente, Yadira, esto me parece que tiene una resonancia enorme, un gran tema, es un tema por sí mismo, porque puede conducir tanto al paraíso como al infierno, puede alentar, acelerar nuestro proceso evolutivo, digamos, pero al mismo tiempo con unas grandes consecuencias sociales. Sí, eso, ¿no? Entonces, esta autorrealización que todos estamos buscando de alguna otra forma ya se está haciendo como una clase de histeria, ¿no? Social, porque como ahorita leí, ¿no? Nosotros nos volvemos acosadores y a la vez nos están intimidando, ¿no? Porque nosotros estamos observando cómo el otro avanza y nosotros y los demás no avanzamos. Entonces se vuelven un estrés y nos hacemos más individualistas en ese aspecto, según este filósofo, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, pero dice, ahora no solo el cuerpo, sino en el ser humano en su conjunto se convierte en una máquina de rendimiento. O sea, somos una máquina de rendimiento cuyo objetivo consiste en el funcionamiento sin alteraciones y en la maximización del rendimiento, ¿no? Estos estados psíquicos, porque son estados psíquicos, son precisamente característicos de un mundo que es pobre en negatividad y que
En su lugar está dominado por el exceso de positividad. Antes bien, son fruto de una sobreabundancia de positividad. El exceso del aumento de rendimiento provoca el infarto del alma. El cansancio de la sociedad de rendimiento es un cansancio a solas porque agota. Este filósofo dice que la vida que estamos llevando ahorita es agotador, que aísla y divide, porque ya entran ahí, ¿no? Tanto lo que estamos hablando ahorita, las comparaciones, lo vulnerable como esta serie en donde se recluta a la gente más vulnerable, a la gente desempleada, la clase de los trabajadores que no han conseguido ciertos derechos y que en sistemas capitalistas lo vemos. Los cansancios son violencia porque destruyen toda comunidad, toda cercanía, incluso el mismo lenguaje. Aquel tipo de cansancio, sin habla, como tenía que seguir siendo, forzaba la violencia. Esta tal vez se manifestaba solo en la mirada que deformaba al otro. Entonces, así es. Pues aquí está, Iván, lo que nos trae este filósofo. ¿Cómo ves? Oh, increíble, increíble la reflexión, la claridad con la que nos regala su reflexión, porque nos permite pensar esto que estamos viviendo a diario y que por cercano lo traemos pegado en el cuerpo y no podemos verlo. Nos cuesta trabajo precisamente con el ritmo de la vida cotidiana, de la vida profesional. Nos cuesta detenernos a pensar, dado que todo nos empuja a seguir generando, produciendo, y lo último en lo que pensamos, pues es en el cuerpo vivo que somos, y lo estamos mandando constantemente, pues al matadero, pues al rastro. Pues ¿para qué? Pues para generar un trozo de carne simbólica, digamos, ¿no? Que a su vez lleve un trozo de carne real a nuestra mesa. Y esto es definitivamente un fenómeno que tiene tantas aristas, tantos caminos posibles, que lo que importa es comenzar a platicarlo, a dialogarlo. De ahí la importancia de comentar este concepto que ahora traemos, ¿no? La violencia neuronal. En realidad estamos viviendo una violencia sutil, una violencia que si bien es sutil y al parecer intangible, también es física, es corporal, puesto que las neuronas son parte de nuestro cuerpo. La mente, el pensamiento, la razón, la conciencia, en tanto conceptos abstractos, siempre apuntan hacia rumbos muy indefinidos. Y sin embargo, el cuerpo como tal ya lo contempla, pues lo que existe es el cuerpo, lo que existe es el cerebro, pues. Ya si se quiere dividir en términos sociológicos, científicos sociales o filosóficos reflexivos, en esa serie de términos para seguir jugando el juego intelectual, pues está muy bien, pero lo que existe es el cuerpo, es el cerebro, y estamos dañando nuestro cerebro y por lo tanto nuestro cuerpo y por lo tanto nuestra conducta y por lo tanto nuestra autoestima, nuestro autoconcepto, nuestra autopercepción, y por lo tanto pues si todo esto en nosotros está dañado, estamos dañando también nuestras relaciones sociales. De ahí que vivamos esto que nombras, Yadira, en tanto asimetría, en tanto paradoja de lo real, esta internalización, esta incorporación de la paradoja social a través de la euforia, del exceso de entusiasmo, de la positividad tóxica, como se le llama también en términos divulgativos, donde uno es víctima y victimario, como bien decías, explotador y explotado. Ahora, ¿qué es la euforia? La euforia es la sensación exteriorizada de optimismo y bienestar, producida a menudo por la administración de sustancias o alguna satisfacción material o espiritual. Sin embargo, ya sabemos que la euforia derivada de la satisfacción material es siempre efímera. ¿Cuántas veces no hemos visto esta reflexión de que me compré el carro que quería, me compré el objeto que deseaba y ya estoy otra vez sufriendo mi vacío existencial?
porque la cosa, el objeto, el producto jamás va a llenar jamás va a llenar en nosotros aquello que es ontológico, que es humano, que es simbólico, significativo, dador de sentido. Y aquí es donde tomamos esta bella noción marxista que nombras, la del trabajo como desrealización a través de la filosofía del éxito. Por eso también tanta tirria, tanta crítica al coach, al coacheo, al emprendedurismo, que Sí, durante décadas se sublimó. Oye, que el modelo de ser exitoso era trajecito y órale pues, mentalidad de tiburón, vamos sobre todas las cosas. Y es parte del sistema que nos está enfermando y a través de este engaño, de ahí la paradoja. Y de ahí la importancia de las humanidades, precisamente, de las humanidades sí. como ciencias del espíritu, como ciencias de la sociedad, porque nos enseñan a situarnos en contextos o panoramas complejos, no definidos por la dualidad, sino todo lo contrario, por la ambivalencia, la contradicción y la paradoja, que es precisamente la posición o la herramienta que ocupamos para desglosar mejor este bendito mundo lleno de gladiadores encorbatados, pues, ¿no? Sí, así es. Y Byung-Chul Han, el filósofo, nos está comentando que este exceder en lo positivo es por falta de negatividad. Ese concepto que es del filósofo Hegel, ¿sí? Entonces, ¿y qué es la negatividad? Viene siendo ese pensamiento de reflexión, permite cuestionar todo y poner límites. El decir no a ese excedernos de lo que estamos tratando de conseguir, el exigirnos de más en una explotación a nosotros mismos por obtener el celular, ¿no? El que está más de moda o el carro más de moda o en fin. Entonces, ese tipo de euforia es donde este filósofo nos está pidiendo que le bajemos un poquito. Que ya no es el cansancio, ya no es el cansancio de la gente que trabajaba en el campo o el cansancio de los primeros trabajadores cuando inició el sistema democrático, sino que ya es un cansancio que nos deprime y nos está aislando. Entonces él dice que ya así ya es más difícil de formar ciudadanía, los colectivos. Y en la forma de estar en grupo es como realmente podemos ayudarnos a avanzar en sociedad, ¿sí? Entonces, este tipo de sociedad de rendimiento, sociedad del cansancio, nos está separando. Entonces, es más difícil poder cuestionar a los grandes poderes o al gobierno mismo o conseguir los avances en los derechos humanos. Porque es más fácil ser apático, porque yo me estoy autoexplotando. Es más Y eso no difícil. tiene fin. Es más difícil de aceptar la otredad o la diferencia. Entonces, esto es lo que nos está comentando este filósofo, ¿no? Y me gustan sus ensayos. Los libros son pequeños, que podemos leerlos, y muy, muy interesante lo que nos dice. Entonces, como una sociedad que ellos mismos critican, como una sociedad que era comunista, pasó al capitalismo y que se supone que por igual nos iba a ayudar a todos a crecer. Se está viendo que en Corea del Sur, a pesar que son líderes ahorita a nivel mundial, hay población pobre, ¿no? Y esa población pobre está pasando por cosas. Entonces, de ahí sus propuestas artísticas y las propuestas no filosóficas y cómo ellos están viendo
la sociedad actual. Muy interesante. Ellos, Yadira, una pregunta, ¿son también los del K-pop? Están muchas propuestas. Imagínate, en un lugar donde hay capital, inicia todo un proceso cultural muy fuerte, muy fuerte, porque hay dinero, ¿no? Para invertir a los artistas y los mismos se contagian con la cuestión tecnológica. Es como en Europa, Estados Unidos, Australia, en fin, Noruega, en donde los países ricos inviertan a la educación y la educación empieza a aportar todo esos genios, ¿no? Que los vemos en lo cultural, lo vemos en lo social, en fin, todo eso, Sí, ¿no? definitivamente es el campo generativo proliferante por excelencia. El campo educativo ocupa esa inyección para hacer detonar las sociedades actualmente. Y sí me llama mucho la atención todo este fenómeno coreano porque creo que también sí he averiguado ahí 2, 3 cositas y creo que también sí hay un acuerdo entre empresarios y políticos para potenciar la nación a través de sus productos y lo están consiguiendo, pues haciendo ese pacto. No sé hasta dónde se han aliviado las asimetrías sociales o si es que se siguen polarizando como pues casi en muchas partes del mundo, pero sí, o sea, también llama la atención las consecuencias mentales y psicológicas que esto trae para la juventud, digamos, de ese país, porque si bien vemos en el cine algo un poco, esta cuestión del adulto, ¿no? Esta cuestión teatral de la gestualidad tan desgarrada, tan violenta, tan sanguinolenta. Por otro lado, vemos que la estética de la juventud siempre es esta en colores muy pastel, muy blancos, un blanqueamiento hay por ahí y también una androginia, ¿no? Una belleza donde el rostro del varón y de la mujer coinciden de alguna manera en sus patrones, en sus proporciones estéticas y pues todos están bien bonitos, pues tanto los niños como las niñas y eso llama la atención, bueno, los pubertos, ¿no? Que son los que el principal producto que están exportando dentro de esta corriente del famoso K-pop y que es un spam total. Ahora, por ejemplo, en Twitter siempre está K-pop, es una tendencia total y es abrumador, es empalagosísimo. Igual uno lo dice desde el cuarto piso, pues no, desde los 40 abriles. Pero bueno, de ahí que haga falta esto que mencionas, la dialéctica de la negatividad, porque creo en lo personal que es una puesta en práctica de la asertividad. Saber decir no. ¿Qué es la asertividad? Pues resulta que es la habilidad que permite a las personas expresar de la manera adecuada, sin hostilidad ni agresividad, sus emociones frente a otra persona, ya que las personas poseen esta cualidad, expresan de manera directa y adecuada sus opiniones y sentimientos, tanto positivos como negativos. Pero si eliminamos las sombras, si eliminamos la negatividad y nos quedamos únicamente con esto afirmativo, nos volvemos hámsters corriendo en una rueda que no tiene otro fin que el fin mismo de seguir girando. Y eso es el sinsentido que nos vacía el alma, pues que nos hace perder el sentido de la vida. Sí, así es. Entonces, en esta serie, ¿cómo se hace todo un fenómeno de histeria social dentro de esto, ¿no? Llegamos a nuestra casa unos muy cansados, mientras otros están dentro de este juego de la euforia, y cómo se les presenta una serie de ese nivel y cómo las mismas imágenes, porque hay guión, y el guión sí fue bien trabajado, pero las imágenes, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Por ejemplo, ya no aguantamos un cine lento, el cine de antes, sino cada vez las imágenes son más rápidas y con más violencia. Entonces yo ahí dejo de reflexión, ¿no? Cada vez, como estamos en esta sociedad, el excedente, lo positivo, cómo tenemos que estar a ese nivel de imágenes para que nos guste algo. Entonces es muy interesante. Y sí, se tiene que seguir haciendo crítica porque las imágenes sí son violentas. Entonces yo llego a un momento que
me impactó. Bueno, y eso que para mí, nosotros, nuestra cultura en América Latina, tenemos décadas con estos fenómenos de violencia, desde guerrillas hasta el narcotráfico en nuestro país, el narcotráfico. Pero el simple hecho de ver ya este nivel de imágenes, tú te cuestionas. Yo ya estoy aceptando, entonces, yo ya estoy normalizando fácilmente la violencia. Y bueno, lo pregunto porque fue una serie, una de las vistas más, o sea, a nivel mundial, en 90 países, primer lugar. La ¿Sí? más, definitivamente la más, donde quiera, todos los días encuentras notas, todos los días Sí. encuentras análisis, gente que la está comentando, que habla de ella, y a mí me llegó precisamente así, a través de este oleaje, y me llamó la atención porque me pareció un hombre bien feo, pues no, que supongo yo tiene todo que ver con la trama, pues, y por los atributos, las propiedades del animal no sé, pues, pero como que ponerle calamar a una, no, a una serie, pues no se me hizo muy atractivo, pero es también por mi parte purista, ¿no? En relación a la literatura, que me gustan títulos que me impacten, que me enamoren o que me rompan, pues, ¿no? Algo también, curiosamente, hablando de esta necesidad de exceso que ocupamos, al estar excedidos, ocupamos grandes dosis de lo que sea para poder llegar a apropiarnos de algo. Ya Ortega y Gasset hablaba a principios del siglo XX sobre la deshumanización. Hoy hablamos a principios del siglo XXI sobre la desensibilización y cómo ocupamos este reforzamiento, esta intensificación del Eros y el Tánatos que vemos en las producciones cinematográficas, audiovisuales, por decirlo de una manera, donde por un lado está lo no por así, toda la leperada, por un lado, no hay película donde no salga una boobie, una nalga, un torso bien cuadrado así, no hay una erotización, incluso se ha llegado a hablar de la erotización esta tan fea y horrible de la infancia, pues no, las niñas estas compitiendo, bailando, jugando a ser reinas de belleza. Bueno, digo, soy papá de una Buki de 5 y me parece totalmente detestable y criticable y cuestionable ver a las mamás estas de, ay, llenas de brillitos y de uñas largas, vistiendo de lo que tú quieras a sus hijas, pues nomás por salir en la tele o por ganar un dinerito, pues, ¿no? Y por proyectar sus cosas sobre sus bookies, pues, ¿no? Entonces, por ahí va. Y bueno, del calamar me quedo con la gamificación y la ludificación de la vida, que creo que se conecta con todo es un juego, la teoría de juegos, que también está padre que alguna vez la abordemos, pues, la teoría de juegos, en tanto teoría de conjuntos que tiene una implicación de leyes propias para darle sentido a tus acciones, es súper interesante y explica sin duda el funcionamiento de los campos de acción, tanto económicos como políticos, como sociales y culturales. Sí, y dentro de esta serie me llama la atención que quien organiza todo... ¡Te fascinó la serie! No, de más que fascinar, tiene un análisis social. Sí tiene cosas exageradas, pues que ahí no. Pero más que nada, la gente rica, que a través del tiempo es una crítica, ¿no? A la gente de poder. Desde la antigüedad, los reyes, que para poderse animar de su ociosidad, de no hacer nada, tenían que buscar la forma de cómo entretenerlo. Entonces, en esta serie es una crítica a eso. La gente en el capitalismo que logran el poder, llega un momento en que está buscando cómo entretenerse y cómo utilizas a la gente de abajo para poder satisfacerte, ¿no? Entonces, esa es una crítica muy interesante. Pero ya en cuestiones cinematográficas y todo, ahí ya sí hay una crítica. De hecho, me encantó la crítica de un cineasta que dijo, la explicación simplona que quiere darnos del mundo que vivimos.
Ujú. Sí, Pero mira, simplona y lo que tú quieras, pero tiene todo el sentido del mundo. Efectivamente, hay una, dentro del desarrollo histórico de nuestra sociedad humana en general, considerando todas las culturas, sí ha habido una masa de fortunas y riquezas de las que no tenemos ni idea. Sí, hay una herencia también que juega un papel fundamental para el éxito de cada individuo. El porcentaje de clase en el que un hijo de clase alta pues se mantiene dentro de la clase alta versus la movilidad social posible de cualquiera que no pertenezca a ella, es ridículo, es absurdo, estamos hablando de los 90% y hay algo, aunque suene reduccionista, irónico y simplista, en realidad los grandes super ultra mega millonarios no participan de la realidad, son únicamente testigos de lo que sucede en un mundo que ellos manipulan, no sé si a su antojo, no sé si sádicamente, no sé si para divertirse, pero no es tan descabellado eso. Los gladiadores tan famosos hoy, tan mitificados del Coliseo Romano, también son un gran ejemplo de eso. Cuánta muerte, cuánta sangre para entretener al pueblo, sí, pero también a final de cuentas para regocijo de las élites, seguridad de las élites. También la historia negra de Calígula, cuánto este sádico, psicópata, que cuántas cosas no hizo únicamente por placer, por lujo, por no. Bueno, y en la época medieval también encontramos grandes muestras, ejemplos, bueno, lamentables ejemplos de esto que se dice, esto que cuestiona esta serie y que para nada es descabellado nombrarlo. En realidad, el rico, el super ultra mega rico, no el rico de tu barrio, no, el rico machine, ese que tú no conoces ni vas a conocer. Sí, pues, ese que no sale tanto en la tele. Ese rico y que vive en un mundo aparte, vive en un mundo, en una realidad que no conecta con nuestra realidad, con nuestras necesidades, que a final de cuentas están definidas por discursos, por símbolos, por significados, por nada tan real como lo real. Y eso es lo que habla de la artificialidad de nuestro mundo, de nuestra sociedad. Y supongo yo por eso esta tendencia ¿cómo decirlo?, a divulgar la gamificación o ludificación de la vida social a través de todos los productos culturales, artísticos posibles. sí, así es. Entonces, estamos viendo que la economía de Surcorea crece y lo que ellos pensaron que iba a ayudar a todos, está viendo que está dividiendo más a la sociedad, ¿no? Entonces, sus propuestas también a nosotros nos llama la atención, ¿no? Pero con el nivel de violencia que tienen sus imágenes, nos deja cuestionando, ¿no? Y sí, lo que tú mencionas, todo eso, el mismo creador de la serie lo cuestiona, ¿no? Y ya lo que rescato, lo que tienen mucho estas culturas, el nivel de crítica. Y más que nada, porque ellos están viviendo el verdadero capitalismo, o sea, la verdadera división, o sea, los muy ricos y los muy pobres. En nuestro país, más de la mitad vive en pobreza. Sí, más de la mitad, son unos poquitos los que son ricos, ¿no? Pero, ¿qué está sucediendo en nuestra sociedad? En nuestra sociedad han asesinado a los periodistas o a muchos intelectuales que han tratado de mostrarnos la realidad, ¿no? Pero mientras ellos lo están llevando a niveles como Hollywood, libros, entonces es interesante esa parte, ¿no? Nosotros, Latinoamérica, y ellos que ya están en un nivel muy alto, posicionados económicamente, y que tienen voz y pueden hablar de su sistema, ¿no? Entonces está también muy interesante, ¿no? Claro, en México también se está dando, pero lo último que he leído de los cineastas es esta crítica que le han dado
más crédito a las series que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? En vez de otras propuestas artísticas, ¿no? Que hay mucho talento en nuestro país, muchísimo, muchísimo. Entonces, ¿cómo está dominado el discurso no artístico? Que tienen nada más asignar dinero para eso, pero qué padre sería que se les diera la voz a otros artistas donde pueden aportar crítica que nos permitan a nosotros reflexionar, ¿no? Entonces, sí es interesante los sistemas y cómo los mismos agentes que se dan en esos sistemas, ¿no? Entonces, es ahí. Claro, en el cine mexicano se ve de manera muy nítida cómo siempre es una red de actores, es una red de cineastas los que producen todas estas películas que supuestamente son masivas y que son light, que son banales, que son malísimas, que reciben puras críticas, puras burlas de la gente que se medio especializa. Y cuando también tenemos estas joyas, pues ocultas, estas propuestas artísticas que en realidad reflejan una visión más compleja de lo real, eso real a lo que al parecer no tenemos tanto derecho a acceder como región latinoamericana de este continente, que vive obviamente muy lejos de la vida del gran capital, porque la misma condición histórica, poscolonial y subalterna que nos define en tantas regiones todavía estrechamente ligadas a nuestros recursos naturales y nuestra geografía, impone y obliga a otras realidades. Sin embargo, realidades que no escapan a esta cifra horrenda que tan famosa se hizo, el 1% más rico del mundo, que controla el 60% de la producción global y que también deja a 3.400 millones de personas, casi el 50% de la población, viviendo con cerca de $5 al día, lo que también es una ofensa tremenda a la dignidad humana. Aquí lo que se ve, retomando a Byung Chul Han, nos habla de la promiscuidad general, de la hibridación, de la relativización cultural paradójicamente impulsadas a través del exceso de positividad, de sobreabundancia, de esto, de lo idéntico, de este sí mismo, que conduce, como bien decíamos, al agotamiento, a la fatiga, a la asfixia, que son reacciones neuronales que evidencian a su vez la violencia esta de la que hoy quisimos hablar, que hoy quisimos visibilizar, ya que es una violencia de la positividad que resulta de la superproducción, el superrendimiento, la supercomunicación. La violencia de la positividad no presupone, no tiene enemigos, y ese es el problema. Cada uno es su propio enemigo, como bien lo decías ahorita, Yadira, y esta permisividad nos pacifica, nos domestica, y nos polariza internamente como amigos y enemigos de nosotros mismos. Y Sí. es un momento coyuntural en la historia humana. Las redes sociales nos permiten hablar esto, visibilizar, expresar, y al mismo tiempo todavía vivimos con las estructuras sociales del antiguo régimen. Somos arcaicos y posmodernos al mismo tiempo. No hemos superado del todo los primeras fases de la sociedad humana. No sé si llegamos a la modernidad, ya estamos en la posmodernidad y todavía la premodernidad nos determina en muchas cosas. Existen 4.200 religiones en un mundo donde supuestamente predomina la ciencia en tanto paradigma legítimo del conocimiento. Entonces vemos esta mezcolanza, esta hibridez, esta yuxtaposición, este palimpsesto, ¿cómo le dijo aquí? Promiscuidad, que nos enferma porque nos está volviendo locos con un exceso de casi todo, pues. Bueno, entonces para concluir, ¿qué nos está pidiendo Byung Chul Han? ¿Qué nos está pidiendo? Bajarle, ¿no? Bajarle nuestro ritmo,
que haya más negatividad en nosotros, no la negatividad de pensar mal, no, la negatividad de decir no a ese excedente positivo, de estarnos autoexplotando. En el pasado explotaron a las generaciones atrás de nosotros y ellos lucharon por la libertad. Entonces nosotros ahora nos estamos explotando a nosotros mismos cuando realmente deberíamos de llevarnos una vida tranquila. También el nivel de estudio nos permite cohesionarnos, estar en grupo, pero ese mismo modelo educativo nos está dividiendo. Entonces, esas cosas son las que en este momento tenemos que reflexionar, ¿no? Estar reflexionando. ¿Qué queremos como seres humanos? ¿Hacia dónde vamos como comunidad? Las luchas que todavía no se han podido ganar, que tenemos que unirnos a esas luchas si ya no me corresponden a mí, pero al momento de estar integrado en grupo, es muy bonito y avanzas, porque lo que queremos es que todos vivamos en armonía, ¿no? El trabajo, ¿hasta dónde nos tenemos que pedir? Que si 3 trabajos, porque le voy a dar la mejor vida a mis hijos y en la mejor vida a mis hijos es la sobreexplotación, pero ¿qué es mejor vida para mis hijos? Que tengan carros, que tengan computadoras, que tengan celular, que tengan VR, que tengan todo eso. Entonces también nos tenemos que cuestionar esa parte, ¿no? Entonces, sí es muy interesante, ¿no? Desde la parte de este filósofo de lo que él está viendo, ¿no? Y en esta libertad de que también a través de la lucha se ganaron, bueno, ¿qué clase de libertad? Porque también ya nos estamos pasando al libertinaje, ¿sí? Entonces, esa parte está muy interesante. Entonces, invitamos a las personas a que reflexionen, busquen sus libros, leerlos, comentarlos, los maestros, leerlos y con una página que le lean antes de iniciar la clase, a ver, alumnos, les voy a leer esta reflexión y que ya los alumnos se queden con ella y continúen con la clase, pero realmente estarnos todos retroalimentándonos, ¿no? Hacia qué es lo que queremos. Bueno, es todo, Iván. Así es, así es. Pues sí, un placer, un gusto, Yadira, seguir poniéndole otro tabique a este puente sobre el mundo, donde pues tratamos de ampliar la perspectiva para ver todo con otros ojos. Y pues como ya lo decían antes los abuelos, trabaja para vivir, no vivas para trabajar. Exactamente, así es. Pero bueno, ahí está. Ok, entonces nos vemos en la próxima. Que tengan buen día. Bye.